Olá, les saludo com a paz del Senhor. Como estão? Espero que bendecidos. Somos de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Paraguaya y tenemos el gusto de estar de vuelta para compartir con ustedes más una porción, una parte del comentario de estudio Carta a los Romanos, el capítulo 16. Posiblemente hoy será la parte final, adentrando el 67 partes que estamos editando de los programas realizados. Paz del Señor, pastor. Paz del Señor, pastora Marcia. Y la verdad que estamos grabando este último programa y nosotros no lo hemos hecho ningún ajuste, no editamos el programa porque va con los errores, como siempre diciendo. Y está tronando un poco el cielo en este momento y vamos a ver si nos sale allí en el audio original, como se dice. Y sí, hoy llegamos al programa número 67, Hora Cátedras, que es todo un trabajo de un tiempo atrás que iniciamos como una aventura y que nunca pensamos que llegaría a tener tal auge porque ha recorrido por muchos lugares. Y probablemente hoy sea el final de esta programación llamado Estudio 7, ¿verdad? Que le ponemos en el YouTube como ADP, la Asamblea de Dios Paraguaya. Y es totalmente gratuito, no tiene costo para nadie esta programación de Pastora Marcia. Recordando nuestras páginas digitales donde las personas pueden encontrar estos materiales. Está en Facebook, en la página Asamblea de Dios Paraguaya Oficial, también en YouTube, como el pastor Osvaldo ha mencionado, Estudio 7 ADP. Está a disposición de todo el público, deja su like, su comentario. En la medida del posible, pastor Osvaldo va a estar respondiendo algunos comentarios, porque mucha gente a veces nos busca, ¿verdad? Te busca más a vos para preguntar, para querer estudiar, y ahí está el pastor Osvaldo para contestar. Así mismo, pastora Marcia, y gracias por este aporte que podemos dar como una iglesia pentecostal, ¿verdad? De una forma académica, seria, responsable, hasta exegética, porque hemos usado mucho el idioma original, ¿verdad? Y agradecemos a Dios por esa gracia que nos brindó para llegar hasta aquí, pastora Marcia. Nuestro saludo a todas las personas, amigas, hermanos que dejan su comentario, sus saludos. Y hablando en saludo acá, quiero mencionar un comentario de Fabrício. ¿Conoce a Fabrício, verdad? Sí, Fabrício Vergara, un grande abrazo, querido amigo. Él siempre ha dejado sus comentarios, sus opiniones y su acotación, que siempre es muy importante, muy válida, sí. ¿Verdad? Y una de las ediciones pasadas hablaba del pan caliente. ¿Te acordás? Sí. Del pan caliente salido bien horneado. Sí. Y ahora estamos por terminar nuestro estudio y nos dice, es mejor que esta parte sea lo más enfatizado, no como el pan que termine saliendo no bien cocinado. Así está el comentario de Fabrício. Sí. Y a pesar, ¿verdad?, de que nosotros tenemos una temática de versículos por versículo, procuramos no salir de esa temática porque Carta a los Romanos es muy profundo y puede ser que por ahí nosotros terminamos en la parte de número 80, 90, 100 si nos dejamos llevar por tantos comentarios y contenidos que hay. La idea es que cada hermano use ese material como una mesa redonda para discusiones saludables, para su particularidad y así aprofundiza mejor en lo que es Carta a los Romanos, que es todo una aventura, ¿verdad? Sí, es toda una biblioteca, Carta a los Romanos, y muchos han utilizado como mesa redonda para escuchar el programa y comenzar a compartir, a llevar al plano de la discusión, a ver, buscar alguna luz. Y la escritura es muy amplia en ese sentido y puede llevar hasta 100, 150 programas. Pastora Marcia, si vaya haciendo todos los comentarios. Nosotros hacemos un comentario como le acostumbra al evangélico a hacer versículo por versículo, ¿verdad? En forma, llamémosle así, no tan amplio, porque obviamos muchas veces la parte práctica, eso porque ha trascendido frontera de nuestra denominación, porque se había iniciado para el contexto interno, pero hoy las redes no permiten eso y se compartió y ahí
ya se volvió público y agradecemos a Dios por ello. Por eso cuidamos el vocabulario para no entrar en debates innecesarios, ofensas innecesarias, críticas a denominaciones cohermanas. No lo hemos hecho. No hemos catalogado a ninguna iglesia en especial, ni la católica ni la evangélica, para denigrar o algo por el estilo, porque no está en nuestro ánimo eso absolutamente, sino el hecho de compartir la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios puede confrontarnos con muchas situaciones. Eso ya dejamos a cargo de nuestro Señor. Así mismo. Jesucristo, hable con el jefe. Así es, pastor. Bueno, estamos en la carta a los Romanos, el capítulo 16, y nos quedamos en el pasado video, terminado nuestro estudio, en el versículo 20, pastor. Sí. Damos lectura nuevamente Vamos a leer para otra dar vez. seguimiento. Capítulo 16, verso 20. Así es. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Nosotros habíamos dejado una pregunta pendiente. Dice, ¿cómo se antepone la obra de Dios con lo satánico? Y sí, lo satánico es lo adverso, ¿verdad? No necesariamente el ser caído, el ángel caído, ¿verdad? Pero se entiende que la oscuridad se antepone siempre a la luz, ¿verdad? Y nosotros proclamamos tal el caso que en esta, como es 67º programa, siempre saludamos con la paz del Señor, porque es un hábito de la iglesia nuestra saludarnos con la paz del Señor, principalmente esta misión que ha venido al Brasil, donde la Asamblea de Dios, el saludo allá es a paz del Señor, y es una forma. ¿Por qué? Porque en el 15:33 de este mismo capítulo, el Dios de paz sea con todos vosotros, ¿verdad? El Dios de paz es al que predicamos, y no olvidar a lo que causaban tropiezos y divisiones. Indudablemente que, Pastora Marcia, que esta carta, el contexto histórico, si miramos del momento que se escribe, Pablo está pensando en los judaizantes, porque ellos lo que dividían en su tiempo la iglesia y ocasionaban perjuicios muy grandes. Siempre tiene eso sus raíces en la motivación, ¿verdad? Si mi motivación es buena, pero excelente, puede ser equivocada, pero hay motivaciones que no son saludables. La nomenclatura de la oposición. Y Pablo dice que Satanás en breve, aquí dice el Dios de paz, aplastará en breve a Satanás. Significa, ¿verdad?, el sentido de inmediatez, como dice Pablo. Nos recuerda, es el protoevangelio del Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Y esa tensión siempre ha existido, Pastora Marcia, y es presente también en nuestra lucha diaria, en el aquí y el ahora, en este siglo que vivimos, el 2025 que estamos grabando y muchos mirarán en esto podríamos mirar un texto ahí que veo que está abierto en Corintios, en la segunda carta, el capítulo 11, el versículo 12 al 15, pastora. Muchos miraron en esto la parucía, el escatón, que siempre nos da señal de esperanza. La venida de Cristo, o la segunda venida, como profesa la iglesia cristiana, o desde una perspectiva teológica, el arrebatamiento, por decirlo. No hay que mirar ese cuadro como algo aterrador o que nos deje en una situación medrosa. Antes bien la expectativa, como acaba el Apocalipsis. El Espíritu y la iglesia así dice, ven, sí, ven muy pronto, Señor. Sí, podemos leer el versículo 12 al 15, pastor. Segunda a los Corintios, capítulo 11, 12 al 15. Sí. Mas lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean aliados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros
se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sí, porque no todo lo que brilla es oro, pastora Marcia. Allí dice que son siervos de Satanás y falsos apóstoles y todas esas cosas, porque la falsedad compraste una herramienta y resultó ser falso o falsificado, un producto alimenticio, lo que sea. El hecho en sí ya ocasiona un gran disgusto. En fin, podíamos hacer muchos comentarios allí en la carta de Pablo a los Corintios, en eso que acabas de leer, pero nosotros tratamos de enseñar y buscar la paz que quiere disolver Satanás, en este caso con los judaizantes que eran con divisiones y tropiezos. Se podría hablar aquí del ya y el todavía no, que Dios ha sometido todas las cosas al dominio de Cristo. De eso no hay ninguna duda, pero no lo vemos en la plenitud total que como se observaría para los que tienen esta perspectiva teológica, ¿verdad? De la parucía, el sentido eclesiástico que tiene la mayoría de la iglesia latinoamericana. Va a ocurrir muy pronto, dice. Esa es la prédica principalmente del pentecostalismo y ha surtido un efecto de crecimiento para eso, porque se proclamaba y se anunciaba en la década del 80, eso mucho, aunque el 90, del regreso de Cristo. Y Pablo agrega aquí: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La gracia es el elemento vital, dignificante y también distintiva de cualquier religión, pastora Marcia. Porque casi la mayoría de las religiones hay que hacer algo para alcanzar la salvación. En cambio acá, Cristo ya lo ha hecho todo y hay que aceptarlo por fe. Y la gracia es el don gratuito de la salvación para todo aquel que crea. La gracia es una cuestión muy importante. Bueno, por lo menos hasta ahí el comentario, pastora Marcia. Bien, bien, pastor. Bueno, y el apóstol Pablo, sí, algunos saludos. Voy a leerle del versículo 21 al 24. Sí, cómo no. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Vuelve a decir la gracia, ¿verdad? Sí, bueno. Pero ¿quién son todas esas personas mencionadas y que cita Pablo? ¿Eran de Roma? Sí, vamos a ver. Estos versículos presentan de alguna gente muy importante. Son cercanos a Pablo, ¿verdad? Lo importante es el reconocimiento que hace Pablo de los amigos, de los hermanos en la fe, porque en la iglesia somos un cuerpo, no un equipo, dijimos, donde está el ministerio de cooperación o de colaborador, como se dice. No estamos buscando quién ora más, quién ayuna más, quién tiene más poder, quién es más sabio, quién es más usado, quién es más santo, porque en el cuerpo el ojo no puede decirle al pie: yo soy más limpio que vos. Y bueno, y cosas como eso se puede ir haciendo. Entonces, Pablo tiene una facultad muy importante de recordar el nombre y los amigos. Cómo ganar amigos, este escritor que Carnille, algo así, dice que para ganar un amigo siempre hay que recordar su nombre, porque hace muy bien eso. Son 6 nombres que Pablo a algunos le llama sus parientes, ¿verdad? Y se puede interpretar el trasfondo judaico con eso. El paraguayo se saluda como pariente cuando es del mismo pueblo. Acá dicen Chevalle, dicen Pastora Marcia. Y se puede interpretar eso. Y a Tercio acá como una salutación directa le da. Y Gallo, el versículo 23 que aparece ahí que miraste, es el mismo que Pablo bautizó, que está en primera a los Corintios 1:14, ¿verdad? Y muchos han visto a este individuo llamado así, ¿verdad? También en Hechos capítulo 18, versículo 7. Entonces, en cuya casa entró el apóstol Pablo. Ahora bien, Gallo es un claro ejemplo de la hospitalidad, pastora Marcia.
No olvidar a Crispo de Hechos 8:18, que nosotros en programas anteriores ya utilizamos el por qué aparece Cristo en las traducciones modernas. Era el principal de la sinagoga, Erasto, cuarto, llamado hermano en Cristo y no hermano de sangre, ¿verdad? Pablo citó a todas las demás personas estas salutaciones, del 21 al 23. No solo por nombre, sino que le das un plus a cada uno. Y termina con cuarto, el hermano. ¿Por qué te parecería, pastora, que le llama cuarto? El cuarto hermano. El cuarto hermano. Y si los nombres eran así. Así. F.F. Bruce, este escritor, él dice, solamente tengo la certeza de que este hermano cuarto era el hermano menor de Tercios, porque aparece mucha gente con el nombre segundo, tercio, cuarto, quinto, ¿verdad? Sexto, y ya era mucho, entonces buscar nombre es un problema, entonces llamar, pero en serio le digo, Sí. suena a risa hoy día eso, pero esa es la razón, ¿verdad? Y entonces, del versículo 3 de este capítulo, Marcia, que habíamos leído, hasta el 16, Pablo mencionó a 26 personas. Eso habla de la calidad de Pablo de recordarle a la gente. Y aquí en este versículo que vos leíste, a 8 personas, con 3 desconocidos, llamémosle así, Lucio, Jasón y Sosípater. Entonces, Timoteo, mi colaborador, dice, porque sentía mucho afecto hacia él, su hijo en la fe. Sus compatriotas se han hecho muchos intentos en reconocerlo a Lucio. Algunos han dicho que es Lucas, pero son especulaciones, no sus parientes. Jasón, tal vez ahí en Tesalónica, donde Pablo se hospedó, puede ser, pero siempre estamos en la esfera de la especulación. Y Sosípater, ser el delegado de la iglesia en Berea, enviado en Jerusalén, en donde aparece su nombre abreviado, Sópater. Entonces, Hechos 24 está eso. Y lo que escuchan, pues, ir corroborando por ganar tiempo, pastora Marcia, porque estaba en esos días en Corintio. Y Tercio, ya dijimos acá, que aparece también Gallo. Algunos sostienen su nombre completo, era Gallo Tercio Justo, ¿verdad? Que tenía Hosticio Justo, que tenía una casa al lado de la sinagoga, que llegó luego a Pablo y que fuera rechazado allí, ¿verdad? Entonces Erasto aparece también en Hechos 19:22 y en 2 a Timoteo 4:20 aparece estos nombres de pastora Marcia. Por lo menos citar eso. Lo importante es que la amistad, el aspecto cariñoso como un apóstol hacia los obreros del Señor del apóstol Pablo, por más que Pablo era muy colérico, era fácil para pelear, pero el afecto que tiene no se puede dudar nunca, porque una cosa es el carácter, el temperamento y otra cosa los frutos del Espíritu. Muy bien, pastor. Sí. Y bueno, seguimos leyendo y vamos a leer el versículo ahora 25 al 27, la doxología, ¿sí? Sí. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Y acá, pastor, Sí. ¿qué doxología se puede dar a este monumental? ¿Una obra literaria? Sí, una monumental obra literaria, Carta a los Romanos. La doxología, como dice acá la Reina Valera, final. Pablo concluye al que puede, dice. Y al que puede sabemos decir que verdaderamente es capaz. De eso no hay ninguna duda cuando se habla. Una referencia a la divinidad, a Jesucristo. Confirmado, dice, al que puede confirmaros. Esa palabra confirmaros está en un tiempo aoristo, de la palabra esteiridoso, hacer firme, estable, según mi evangelio, es decir, según el evangelio que predico. ¿Se entiende? Eso es lo que yo predico. El famoso kaito, kerima y esou Cristo sería acá en el griego. Se entiende que el evangelio proclamado por Pablo en especial a la persona de Jesucristo. La revelación del misterio, era Apocalipsis
Apocalipsis Mysterium, ¿verdad? Predicación de la iglesia y los apóstoles tanto como a judíos como a gentiles, desde tiempos eternos. Es decir, la revelación del misterio estaba en silencio, hasta que en el tiempo definido por Dios fue apareciendo esto, Pastora Marcia. Bien, ¿y cómo concluye la carta? Sí. ¿Y qué se ha manifestado ahora en el versículo 26, pastor? Sí, ¿qué se ha manifestado? Bueno, pero se ha manifestado ahora, dice. La llegada de Cristo, la encarnación, la vida, obra, muerte, la vida impecable, sus sermones, milagros y resurrección de Cristo, su ascensión y su pronto regreso, contrasta con todas las edades pasadas. Ha sido manifestado, faneroteutos, es decir, manifestar, revelar, aclarar. El aoristo, otra vez, Pastora Marcia, la realidad del suceso, en la voz pasiva que el suceso tuvo una causa o un agente que lo produjo. Y Pablo dice por las Escrituras. Más que nunca, Pastora Marcia, yo no sé si es correcto decir volver a Pentecostés, volver a la Escritura, porque volver significa que nos alejamos, pero siempre tenemos que estar en la Escritura, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, según el mandamiento del Dios eterno, el Dios de las edades, del tiempo sin fin. Se ha dado a conocer, dice, la fe. El hombre que escucha el Evangelio no tiene excusa delante de Dios. Eso es lo que dice aquí, para que obedezcan a la fe, Pastora Marcia. Y bien, ¿algún comentario final, pastor? Y el versículo 27 podemos hablar un poquito solo por medio de Jesucristo, es la salvación, ¿verdad? No tenemos acceso a esa salvación por otro camino. Cualquier elemento que el hombre quiera agregar a la gracia de Dios siempre va a estar supeditado que faltó algo al obrar de Cristo en la cruz. La obra de Cristo es perfecto, el hombre sin pecado que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y su resurrección inminente al tercer día, entonces eso deja acá al único y ser mediante Jesucristo para siempre. Y me dijiste algún comentario final. Y bueno, vamos a hacer un largo comentario porque nos queda, si mal no me equivoco, y nuestro operador Valcrey Marcos Gouveia, tenemos más de media hora más o menos en este momento para hablar el final y sacar como pan caliente, como dice Fabricio, que no bien sea calentito, que no sea sabroso. Él va a saber el guaraní, el piraí, el no bien cocido. No bien cocinado. Está bien. Muy bien. Esta es una doxología y puede interrumpirme, Pastora Marcia, cualquier cosa que no sea yo tan claro en las expresiones. Esta doxología es la más larga de Pablo, porque generalmente el saludo termina rápido. Tiene cierto parecido con Hebreos, capítulo 13, versículos 20 y 21. Tiene una cierta similitud. Y con la epístola de Judas, versículo 24 y 25, porque no tiene capítulo. Entonces, predicar aquí conlleva la idea del anuncio, del querigma, por decirlo así, en donde armoniza con el misterio revelado, pero ahora ha sido manifestado. Tenemos aquí el significado en esta carta del misterio revelado al mirar el capítulo 1 al 16. Podemos encontrar la revelación de Dios. Entonces, lo tenemos principalmente en Cristo. Habíamos hablado en el programa anterior, el capítulo 1, versículo 18, por ejemplo, la teología natural, ¿verdad? Y se ha dado a conocer a toda la gente, porque eso es la proclamación de Pablo y de la iglesia, como aquel mandato de anunciar a todos los pueblos en todos los tiempos. Se entiende aquí de Mateo 28, ¿verdad? Hechos 1:8, de ir a Jerusalén, Judea, Samaria hasta los fines de la tierra, ¿verdad? Ese inicio pentecostal del capítulo 2, en contraste con el capítulo 11 de Génesis. Las lenguas de Hechos 2, en cumplimiento de la profecía de Joel, atrajo a mucha gente. En cambio, Babel
se manifiesta en el acuerdo humano de independizarse de Dios, y esa es la lucha. Entonces allí eso provocó la confusión y la separación. Entonces Pablo revela por esta preciosa carta, pastora Marcia, que no nos cansamos de anunciar, el misterio escondido por muchos, pero tiene un propósito, porque el hecho de saber nomás, el hecho que yo sé que cierto medicamento cura y no lo tomo, no sirve de nada. El hecho de saber que el agua sacia la sed y no lo tomo debidamente, también afecta a la salud, como puede pasar cuando sustituye por cualquier otro elemento el agua. Es la misma cosa. Y dice aquí, para que obedezcan a la fe, porque esa es la espera que se tiene, como un indicio que todos los pueblos han sido convocados a la obediencia a la fe. Es como que Dios llama a todos los pueblos en Pentecostés. Se cita como unas 19 ciudades en donde están los judíos de la diáspora, de la dispersión, y escucharon la lengua de los pueblos del origen de donde ellos venían en su propia lengua. Y la sabiduría de Dios es resaltada, además, es el único Dios. Los cristianos somos monoteístas, pastora Marcia. Nosotros encontramos en la Biblia que Dios es uno, pero encontramos que esta unidad está en una forma plural en la Trinidad. Entonces, voy a mencionar algunas cosas que habla John Stott en su libro Carta a los Romanos, pastora Marcia. Y vamos por partes. Número 1, al que puede confirmaros, dice. No es accidental en Pablo, porque al que puede, solo Dios. También para fortalecer, porque nos confirma y nos fortalece. Pablo usa aquí el verbo esterizó en griego, casi un término técnico, ya sea en su fe contra el error. Un término técnico que al final voy a comentarte un poco también, pastora Marcia. En su santidad contra la tentación, o en su valentía contra la persecución. Pablo andaba por muchos lados, muchas veces solo, entre falsos hermanos, peligros de dominación, entre problemas de dificultades económicas, lingüísticas, como ocurrió en Listra, la zona de Licaonia. Bueno, pasó muchas cosas. Y siempre sobresale Pablo por su gran valentía. Y también Pablo habla y rescata su don de trabajar, de no depender y ser carga a nadie muchas veces. Y también su santidad lo ha sacado muchas veces. Él habla del Dios eterno, el ministerio que se ha manifestado que estaba oculto, conforme a mi evangelio, o sea, conforme al evangelio de Jesucristo que él predica, a la revelación del misterio. La proclamación de Pablo está diciendo que el poder de Dios es para fortalecer a la iglesia, es parte de su evangelio, porque se podía tener un mal uso, un usufructo no correcto del poder, porque la gente quiere demostrar que aquí Dios sana, que aquí Dios opera, pero si no provoca la gloria a Dios y exalta al hombre, estamos otra vez en un problema que develó el misterio, que él no debe hacer así, la famosa deontología. Ahora bien, conforme a la revelación del misterio, es verdad revelada, ahora Dios lo revela a través de Pablo. Y Jesucristo es la revelación, pastora Marcia. Si alguien está predicando el evangelio, que está predicando a Jesús. Y si alguien está predicando a Jesús, está predicando el evangelio. Incluye las buenas nuevas que dijimos en programas anteriores, que significa victoria, tanto para judíos como para gentiles. Y la evangelización de las naciones, de las etnias, en especial la vida, muerte, milagros, mensajes, logias, muerte, vicaria, resurrección, ascensión y regreso de Cristo, lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, la Tanakh, la Torah, los escritos y la ley. Tiene su fundamento en eso, el obrar completo de Cristo. Se está dando ahora a conocer en todo el mundo. Y Pablo habla aquí al único y sabio Dios. El versículo: la sabiduría de Dios se ve en Cristo. La cruz, aunque locura a los que se pierden, para los hombres,
porque los judíos buscan señales y los griegos buscan la sabiduría. Y para nosotros Cristo es poder y sabiduría de Dios. En Él encontramos esa revelación. Porque cuando Él habla en el 17, no me avergüenzo del Evangelio, Pablo conocía el poder del águila romana y de la sofía griega. El poder de la espada, el poder de la pluma es fuerte. El poder político, el poder bélico de Roma, Pablo sabía, pero ante cualquier poder, el poder de Dios es mucho más, aunque sea locura a una iglesia multicultural como debe ser. En fin, el poder de Dios para salvar y fortalecer, Pastor Marcio. El Evangelio oculto ahora ha sido revelado y el Antiguo Testamento revela al Mesías, quién es Jesucristo. Todas las naciones son llamadas a la obediencia y a la fe. Creemos, como Juan 3:16, y la teología lucana y paulina, no en la expiación limitada, sino que Cristo murió por todo el mundo. Virtualmente todos son salvos, pero solo puede ser real en el momento de aceptar la fe. Muy bien. Qué interesante. Temas nosotros estamos llevando. Carta a los Romanos, todo ese trayecto que estamos es una aventura, es profundo el mensaje que trae a nuestros corazones y da gusto poder escudriñarla. No sé cuánto tiempo nos queda aquí nuestro técnico para hacer un comentario final para esto, Pastor Marcio. Nos queda un buen tiempo. Poco más. Primera vez que nos queda tiempo. ¿Verdad? Al final está el es que veneno, fuimos pues. Desarrollando ya y nos quedó los últimos saluditos del apóstol Pablo. Dice el paraguayo, en la cola está el veneno. Entonces, miremos algunas cosas del capítulo 16 para comentar. Pastora Marcia, de repente quieras preguntarme algo que esté en el tintero. Tenemos que entender, Pastora Marcia, que Pablo, así como el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Mateo es un evangelio sistemático. Mateo ordenó por sistema. Capítulo 1, 2 y 3, el anuncio, nacimiento y genealogía de Jesús, bautismo de Jesús. Capítulo 4, la tentación, 5, 6 y 7 juntó todos los sermones de Jesús. El 8, el 9, todos los milagros de Jesús. En el 13, todas las parábolas, así por delante. Pero Pablo sistematizó en esta carta, en la época, la doctrina. Se puede decir que esta carta es la teología sistemática más completa que puede existir. Eso va para Fabricio también, bueno, sea un pan sin bien hornear, sin olvidar nunca la parte emotiva. Por más que al estudiar de repente teología sistemática, yo sé que principalmente de donde soy, de donde provengo, de la iglesia pentecostal, le gustan mucho las emociones, las manifestaciones corporales, le gusta el mover, el danzar, el cantar, lo que sea, ¿verdad? Pero Pablo aquí hace reconocimiento muy importante. Creo que Sigmund Freud, que escribió el yo, el ello y tú, ¿verdad? El yo, el tú, el ello, ¿verdad? Pero Martin Buber también escribió un libro muy parecido, el yo y el ello. Y Martin Buber dice que el ser humano es un ser necesitado. El ser humano es un ser necesitado. Porque los reconocimientos no le hacen daño a nadie, Pastora Marcia. Martin Buber habla de la distancia entre el sujeto y el objeto. El sujeto siempre quiere el objeto y necesita reconocimiento. Ahora, no importa quién, en el versículo 3 al 16, que leímos allí, que Pablo menciona a mucha gente, los llama por nombre. Y el 17 al 20, que está allí marcado en la Biblia, probablemente sean los judaizantes, los cismáticos, los divisionistas. Ahora, Pablo está acompañado de algunos compañeros del 21 al 24 que leímos allí. Y después la bendición final. Ahora, en esta bendición final de la gracia, de la salvación del hombre por la fe,
bajo ningún aspecto, pastora Marcia, porque mencioné hace un ratito que Pablo hace mención de la santidad del cristiano. No hay licencia para pecar a los justificados. Ahora que ha sido perdonado en el tribunal, no tiene una libertad para salir a pecar deliberadamente. Pablo toma muy en serio el tema de la santidad. Cristo es el que santifica, pero mi respuesta a eso debe ser digna. No puedo hablar de la impecabilidad, de ser inmaculado, beatificado por decirlo, pero entre el viaje de Pablo, que en su escrito él habla de la necesidad de la gente sana porque los malos testimonios son terribles. Y anteriormente delitos y crímenes deslenables que solamente ocurría fuera de la iglesia o de los hermanos, hoy es una realidad en este tiempo. Y más todavía que los medios de comunicación sacan a luz demasiadas cosas y nos levantamos contra eso, porque la iglesia de Cristo son la iglesia de los justificados, de los santos, y tal el caso que esa palabra Pablo usa, pero siempre en plural cuando se refiere a los cristianos y en singular cuando se refiere a Dios. Entonces, una cosa yo traje acá, este libro, lo que hemos estudiado Derecho Romano, este de Benítez, Aníbal Benítez Rivas, el que más se usa para los abogados más antiguos, que mira a veces el programa también, Pastora Marcia, que antes usaba el libro de Blas Hermosa, pero hoy hay muchos autores y todo esto es lo que se rinde en una universidad con otros libros, y esto hay que memorizarlo en la Facultad de Derecho. Es la primera materia. Y después viene introducción a la ciencia jurídica, que es el doble de esto. Se usa generalmente de Frescura Hermosa aquí en Paraguay. Entonces ese vos tenés que ir oral ante un profesor y allí hablar, porque los romanos dieron cosas muy importantes, porque los romanos empezaron con la monarquía en la fundación del 753 al 509. Después vino la época de la República, del 709 al 27. Y después del 27 hasta, llamémosle, el 476 con la caída de Roma, al 1453, vino la Roma imperial. Pero esa Roma, llamémosle republicana, la República de Roma, ahí dieron todas las instituciones jurídicas, Pastora Marcia. ¿Por qué digo esto? Porque van a escuchar aún en la Biblia, Pastora Marcia, que mucha gente dice, esta Biblia fue traducida por el griego koiné. Y es una mala expresión, porque el griego koiné no existe. Lo que existe es no había una Real Academia de la Lengua Griega antigua para decir el griego como el castellano, todas las palabras se escriben con S, con C, con Z, que a veces confunden, porque algunos con H, otros sin H y cosas así. Entonces hay una gramática, porque las acentuaciones, los dictongos, las conjunciones adversativas, los adverbios, los verbos, sujetos, predicados, todas esas adverbios de modo, de tiempo, todas esas cosas están allí. No había, pero por ejemplo existía el griego ático, el griego dórico, el griego jónico. Y entonces, si es un ático, el común para el ático es un griego koiné para los jónicos también, así como el castellano. Nosotros tenemos un tono el paraguayo hablar, pero cuando te va a la Argentina ya tiene otro tono. Che, ¿cómo te va? Dice, es distinto, es común a ellos. Yo viví en el Ecuador y fui muy feliz allá, Pastora Marcia, y tuve buenos profesores. Y allá hablan distinto a nosotros también, porque acá es común a ellos, y lo mismo ocurre con el griego. Pero ahí, Pastora Marcia, que vos mirás el versículo 22, que ha sido discusión de mucha gente. Ahí dice, ¿cómo dice, Pastora Marcia? Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Yo Tercio, al final de cuentas. Ahí dice, Pablo no escribió, dice mucha gente.
Lo que pasa ahí, tomamos un poquitito de la sapiencia del doctor Yatensi, que su Biblia está acá, y en su comentario, en esa Biblia, Pastora Marcia, de Yatensi Bonilla. Lo que pasa es que en la visión de Daniel, la cabeza, oro, plata, bronce, y mitad de hierro y mitad de barro, se dividió los imperios. Israel cayó bajo varios imperios, de babilónicos, los medos persas, los griegos en el 333 y en el 63 por Roma. Pero Grecia, cuando dominó y murió Alejandro el Grande, muy joven murió, el gran general, probablemente el más grande general que haya conocido la historia, dice mucha gente. Y él, su imperio, como dice el libro de Daniel, se dividió en 4. Y uno de ellos, los 4 emperadores de Alejandro, era Ptolomeo, Seleuco, Antígono y Lisímaco. Eran los 4. Y los Ptolomeos fueron a la parte de donde estaba Egipto. Y ahí en Alejandría, en honor a Alejandro, se tradujo por primera vez esta Biblia, la Septuaginta. Entonces, ese Ptolomaico, ellos tenían un griego, como eran grandes pensadores los griegos, ellos tenían un griego jurídico. Y en lo jurídico, pues, Pastora Marcia, existe también lenguaje técnico, que un abogado con otro abogado se va a entender. Por ejemplo, un abogado le dice, el juez te dio cargo, dice. Y sí, me dio, dice el otro. Y cargo significa el juez le selló. Le selló. No te dice te selló. Y por ejemplo, ¿cuál fue la providencia del juez? La providencia es la indicación, o sea que tiene nombre que en el castellano común significa otra cosa, Cierto. pero en el lenguaje jurídico significa otra cosa. Entonces, uno de los generales, que era un sabio, que era los Ptolomeos, de donde puede usted estudiar, Pastora Marcia, y como mujer estudiar la historia de Cleopatra, porque la pseudo historia pues le presenta como una mujer atractiva y hermosa que se rindieron los emperadores romanos ante ella. Pero lo atractivo de Cleopatra, hablaba 16 idiomas, grandes conocimientos de la medicina tenía. Hablaba el sánscrito, por ejemplo, 16 idiomas de la antigüedad, es macana, como se dice. Y ella es descendiente de los Ptolomeos. Y Ptolomeo era el general, llamémosle así, de Alejandro, el más sabio, el más. Entonces se usaba para litigar. Entonces ese griego ptolomaico, jurídico, Pablo habló sobre las limitaciones de la ley, el capítulo 7, 8 que vinimos hablando. Entonces él necesitó un lenguaje jurídico. Él le dio su borrador a Tercio, y Tercio le dijo, todo lo que yo escribí ahora, Tercio, vos sos mi abogado, vamos a escribir al Imperio Romano, donde tiene las instituciones del derecho romano, y vos vas a moldearme en el lenguaje técnico de ese griego ptolomaico, para que puedan ver que un judío cristiano puede pensar al igual que ellos. Imagina un romano cuando ve eso y diga, el monumento a la ley hicieron, pero ahora viene un judío que cuestiona la ley. Es la ley de su tiempo, la ley de Moisés. Entonces usó un lenguaje jurídico, y no cualquiera, sino en un lenguaje jurídico ptolomaico, usó el apóstol Pablo, que conoce la ley y cuestionaba la ley, porque a la ley no está para ser discutida, sino para ser cumplida. Como en Centroamérica alzaron un cartel que decía, lo ilegal en este país es la ley. Como acá, toda Latinoamérica, los impuestos altos. Nosotros hablamos de John Locke, hablamos de la riqueza de las naciones, de Adam Smith, Pastora Marcia, pero no viene al caso. Entonces, cuando ellos vieron eso, dijeron, vamos a escuchar qué dice este hombre, porque su escrito está en un ropaje impresionante. O sea que en un escrito de fondo de la ley
y de forma como tiene que ser un escrito judicial, lo puso en griego Ptolomaico, un lenguaje jurídico. Y quien le ayudó a eso fue Tercio. Tercio era el hermano menor de Segundo. Entonces está muy bien aclarado que el apóstol Pablo fue quien escribió la carta a los romanos. Que Pablo escribió en un lenguaje jurídico impresionante. Y entonces, Pastora Marcia, tenemos un perfil técnico de repente, pero no afecta al contenido porque dijimos que nosotros no editamos, no cortamos nada. Pastora Marcia, un gusto haber compartido 67 horas cátedra aquí juntos para haber iniciado esta aventura muy agradable. Trascendió fronteras, porque ha ido hacia Europa estos programas, ha ido al continente africano, al continente asiático y por toda Latinoamérica que yo no voy a mencionar a saludar a ningún amigo porque quisiera hacer lo mismo que Pablo, pero demasiados amigos tenemos en la iglesia, en el deporte, en fin, en todas las áreas de la vida, compañeros de estudio, profesores, pastores, pero va a cada uno de ellos un saludo. Y gracias a esto, donde salgo siempre preguntan por vos, Pastora Marcia, la gente, y puedo mencionar porque el pastor allá de Encarnación, Amado Jiménez, me dijo, si no fuera ella, vos no harías ese programa, me dice. Ella no te molesta. Pastor, muy amable. Y, en fin, han preguntado muchísima gente por vos y eso ennoblece y engrandece la causa de Cristo. Y en los límites de nuestra capacidad hemos hecho esto desde una iglesia pentecostal, desde una iglesia que nació en una humildad, donde yo estoy ahora, Pastora Marcia. Aquí yo tuve mi encuentro con Cristo Jesús. Esta iglesia cuando yo vine era de madera, de tabla, y se ponía ladrillos así uno encima del otro y encima una madera. Y allí estábamos sentados. Pero de allí, como el establo de Jesucristo, que nació en un pesebre, ha trascendido a llegar, por ejemplo, la Basílica de San Pedro, un monumento impresionante del catolicismo allí en el Vaticano, ha ido creciendo. Dice que un judío miró la Basílica de San Pedro y dice, ¿cómo han prosperado esta gente? Lo que nació en un pesebre. Ahora está muy adelantado, ¿verdad? Pero hemos prosperado de muchas cosas, de muchas maneras y principalmente como personas. Así que tienes que dar tus saludos finales, Pastora Marcia, porque concluimos acá y un saludo muy, muy especial a cada uno de los amigos, a cada uno de los hermanos, a cada uno de los condiscípulos y a cada uno de los amados ministros del Señor con quienes nos cruzamos. Amén. Mis agradecimentos também a todos os nossos irmãos que fizeram parte deste projeto, verdade? De poder estar compartilhando estes conhecimentos, Pastor Osvaldo, por seu tempo, pero também quero agradecer a meu esposo, Pastor Valcrey, que sempre está presente na edição para que pueda divulgar esse trabalho, que é de suma importância a todos os irmãos que estão fazendo parte, que nosso desejo de verdade é que estes comentários puedan seguir edificando, que pueda aclarar algunos pensamientos, como vimos en esta carta, que precioso es los contenidos que hay, que profundo es los mensajes que podemos extraer y que nos hace crecer como persona, como siervos del Señor. Así que el Señor siga bendiciendo. Y discúlpame a veces mi idioma, mi forma de hablar, por si no entiende algunas cositas, mil perdón. Estamos procurando mejorar cada día nuestro idioma y poder trabajar juntos para que el nombre del Señor sea siempre glorificado. 70 veces 7, pero por favor. Y no te al sol. Y entonces, gracias y saludos muy especiales a cada uno. Y es lógico que como dice el libro de Job, somos de ayer, ¿verdad? Venimos de atrás y no podemos negar nuestra identidad. Algunos mejor, otros que no, porque el acento siempre va a estar ahí. Eso hace que uno sea identificado, ¿verdad?
Y agradecer a toda la gente de nuestra tierra guaraní, de nuestra Latinoamérica. Y a veces hemos mezclado un poquitito el guaraní también, Pastora Marcia, que hablamos aquí. Y en guaraní, para citar un poco en honor a esta lengua aguerrida de esta parte de América, Juan 3:16 voy a decir, Pastora Marcia. Peseite bebeo jaijuña de yara pora, ombo ujawaita ira peteñete, hoy me va a y chupe a nivel jamama o mano, mañeiga tore cojamate coe y ya pone viva. Juan 3:16. ¡Ey, gloria! Pastor, y hablando en texto, nosotros podemos estar pendientes de comenzar a trabajar otros materiales, otros libros para poder desarrollar con los hermanos, ¿no? Y la gran gama, lo único que nosotros abrimos la ventanita, Pastora, porque los temas que aquí aparecieron, Romanos, son múltiples. Se puede hacer programas como esta, enriquecedora y de contenido útil, no una distracción. Para eso hay mucha gente que hace eso, porque hoy día se hablan de los medios de comunicación que distraen, pero debe educar también, y esperamos que sea en esa pauta de posibilidades. Podemos ir haciendo programas a lo mejor más cortos o más largos. La gente igual miraron esto, porque hoy hablan que nadie mira un video 2-3 minutos, pero yo le he encontrado a muchísima gente por todos lados donde salgo que han mirado Carta a los Romanos, y la mayoría dura 1 hora. Y hay posibilidad de que el pastor Valcrey vaya a preparar estos documentos que tenemos archivados en pendrive para que los hermanos más adelante puedan usar estos materiales para usufruir en sus conocimientos, en sus estudios, mientras está manejando, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a ir trabajando para el próximo año, si Dios nos permite. Se puede transformar en solo audio, ¿verdad? También. Podemos hacerlo, porque alguien camina cuando maneja eso para escuchar, porque creemos en la Escritura por sobre todas las cosas, que es edificante para la iglesia de Cristo. Y bueno, que la bendición del Dios Padre y el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu, ¿verdad? Como dice la doxología, el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno, y todos decimos amén. Amén.